Ahora leamos el verso 26, 27. Desde el verso 25, veamos. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. ¿Por qué es que hay personas que escuchan el mensaje del Evangelio y creen en Cristo? Se arrepienten, se convierten, perseveran, llegan a ser cristianos verdaderos. Y otras personas que se hallan en las mismas circunstancias rechazan ese mensaje, lo menosprecian, no lo atienden, no les importa. Hay básicamente dos respuestas para esto. Una es la voluntad de Dios, otra es la voluntad del hombre. En otras palabras, esa pregunta algunos la responden diciendo: bueno, es que el hombre decide si responde o no. Pero algunos responden esa pregunta diciendo: Dios decide si esa persona va a responder o no. Y esto es, hermanos, el corazón de lo que hoy vamos a tratar, el llamado eficaz o la gracia irresistible. En otras palabras, cuando se predica el Evangelio y Dios llama al arrepentimiento y llama a la fe a los pecadores, ¿por qué es que funciona en algunas personas y esas personas responden, y por qué es que otras no responden? ¿Es el hombre el que decide responder o no responder? ¿O es Dios el que obra un milagro para que esa persona responda? O quizás alguien podría decir: ¿es Dios el que le impide a una persona responder? Todas esas cuestiones, todos esos asuntos, hermanos, van involucrados en lo que hoy vamos a considerar. En general, los evangélicos suelen decir que la diferencia entre los que creen y los que rechazan se encuentra en la voluntad del hombre. La mayoría de los evangélicos y de los religiosos dicen que Dios presenta el evangelio por igual a todos. Dios envía a los predicadores, se predica el evangelio de Cristo, la oferta de salvación, y al final el hombre es el que decide si acepta o rechaza ese mensaje. El hombre es en última instancia el factor decisivo, así es como piensan la mayoría. Si el hombre no acepta a Cristo, entonces Dios no puede hacer nada en relación a ello. Esta posición que le atribuye al hombre la capacidad de responder o de rechazar, de aceptar o de rechazar, tiene un nombre dentro del mundo teológico. Es conocida como arminianismo, basada en las ideas de un hombre llamado Jacobo Arminio, que decía precisamente eso, que es el hombre el que decide. Dios presenta la oportunidad y el hombre decide si la acepta o la rechaza. Sin embargo, la Biblia lo dice de manera diferente. No es eso lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que en última instancia la diferencia no radica en el hombre, en la voluntad del hombre, sino radica en Dios, en lo que Dios se ha propuesto. El hombre no actúa por sí mismo, no puede actuar por sí mismo. El hombre no tiene la capacidad de responder a Dios. No puede hacerlo. Porque el hombre, los seres humanos, cuando digo el hombre me refiero al hombre y a la mujer, estoy hablando en términos genéricos. Los seres humanos están espiritualmente muertos, no pueden creer. Aun cuando escuchan la predicación, puede ser el predicador muy elocuente y la predicación muy poderosa, y puede ser que esa persona se encuentre en un estado emocional sensible, pero
Si Dios no hace algo en esa persona no responde. En otros hombres, en otras personas, el Espíritu Santo actúa de una manera irresistible. Esta palabra es clave para lo que vamos a considerar ahora. El Espíritu Santo opera de una manera irresistible, pero en ciertas personas. Y la pregunta es ¿por qué? Si este hombre, si todos los hombres, porque eso es lo que la Biblia dice, todos los seres humanos están muertos en delitos y pecados, están condenados, ¿por qué es que algunas personas responden? ¿Por qué es que en algunas personas este llamado es irresistible y la persona no se puede resistir y responde y se arrepiente y cree? ¿Qué es esto? Esto es lo que llamamos la gracia irresistible. La gracia irresistible o el llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz o la gracia irresistible es ese llamamiento que Dios hace a sus elegidos para que arrepentidos crean en su Hijo Jesucristo para vida eterna. Este llamado de gracia es eficaz, es irresistible para el elegido cuando el Espíritu Santo ha regenerado a esa persona. Y al regenerarlo, lo saca de la muerte, del pecado, y le da vida para creer, para arrepentirse, para recibir el perdón y la justicia de Jesucristo. Ahora, para entender esto mejor, hermanos, vamos a considerarlo bajo estos tres encabezados. Así lo vamos a comprender de una manera más clara y precisa. La gracia irresistible. La gracia irresistible proviene de la elección soberana. La gracia irresistible opera en los regenerados. Y las evidencias bíblicas de la gracia irresistible son claras. Vamos a considerar eso y después vamos a considerar algunas aplicaciones prácticas, algunas aplicaciones directas, personales, que nosotros podemos tomar de esta doctrina para nuestras vidas, ya sea para los incrédulos o para los mismos creyentes. En primer lugar, consideremos, hermanos, ¿por qué decimos que la gracia irresistible proviene de la elección? Regresemos al pasaje que leímos inicialmente en Juan capítulo 10, verso 14. El Señor aquí está hablando con los judíos y, entre otras muchas cosas, Él declara: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Claro, Él está hablando metafóricamente. Él está diciendo: yo soy pastor, soy el pastor. De una manera simbólica, metafórica, Él está diciendo: yo vengo a rescatar a mis ovejas. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Noten ustedes que Él está hablando de dos tipos de ovejas. Está hablando de sus ovejas, porque aquí le está hablando a los judíos y está diciendo que entre los judíos Él tiene ovejas. Pero luego dice: tengo otras ovejas que no son de este redil. Las otras ovejas son las ovejas que no son judías. Son las ovejas que son griegas o romanas, italianas, españolas, europeas, americanas. Él vino primeramente por sus ovejas del redil del Antiguo Testamento, o sea, las ovejas de Israel. Y Él dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Y pongo mi vida por las ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil, no son israelitas. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. O sea, Dios no tiene dos pueblos. Dios no tiene al pueblo de Israel y a los gentiles. Dios tiene un solo pueblo, un solo rebaño. Y Él une a los judíos y a los gentiles en un solo rebaño, que es la iglesia.
su iglesia. Pero esa iglesia, ese rebaño, está compuesto de ovejas, las ovejas del Señor. Y Él sabe quiénes son sus ovejas. Y sus ovejas escuchan su voz. Y Él vino a dar su vida por las ovejas. Y Él está llamando hasta el día de hoy a sus ovejas. Él siempre ha estado llamando a sus ovejas. Piensa, ¿quieres ser una oveja del Señor? ¿Eres tú una oveja del Señor? ¿Qué se necesita para ser una oveja del Señor? Porque lo contrario de ovejas son cabras, lobos, bestias feroces. Las ovejas son animales dóciles. El Señor dice, yo soy el pastor y conozco mis ovejas. Ahora, en el verso número 26 que leímos, y si gustan, leemos desde el verso 23 de este mismo capítulo 10. Dice, Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos. Y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Noten ustedes esta conversación. Aquí están los judíos, y son los maestros, los príncipes, los prominentes, los educados, los inteligentes, que están turbados. Y le dicen al Señor, ¿hasta cuándo vas a seguir turbando el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Es decir, ellos no podían creer, no podían ver, no podían entender a este hombre tan extraño que les decía estas cosas que a ellos les sonaban extrañas, escandalosas de hecho. Y Jesús le responde, yo os he dicho y no creéis. El problema era que no creían. No es que el Señor no les hubiera dado evidencias, no es que el Señor no les hubiera enseñado, es que ellos no creían. El Señor dice, yo os he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. Y el Señor les da una razón por la cual no creen. Dice, no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y luego añade en el verso 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En otras palabras, si tú quieres saber si eres una oveja del Señor, pregúntate, ¿cómo escuchas tú la palabra de Dios? ¿Qué produce en ti la palabra de Dios? ¿Qué respuesta provoca en ti la palabra de Dios? ¿La crees? ¿Te quebranta? ¿Te emociona? ¿Te intriga? ¿Quieres saber más? Llega a tu conciencia, mueve tu voluntad, tus afectos. A estos judíos no lo movía para absolutamente nada. A estos judíos los turbaba, les causaba confusión, enojo, rechazo. Y ellos le preguntan al Señor, irritados, le preguntan, ¿hasta cuándo nos vas a seguir turbando? Dinos abiertamente. Y el Señor les dice, yo se los he dicho, pero ustedes no creen, y no creen, porque no son de mis ovejas. Ahora, noten ustedes, toda esta conversación, hermano, está inundada del lenguaje de la elección. El Señor está dando evidencias acá, está mostrando que sus ovejas son elegidas, no son todo el mundo. Y que solo sus ovejas van a escuchar su voz, no todo el mundo. El llamado irresistible, la gracia irresistible, el llamado eficaz, es el llamamiento de la elección incondicional. El Señor está hablando aquí de la elección incondicional, es decir, de que estas ovejas son elegidas, son suyas, porque el Padre se las dio. Y Él las llama y ellas escuchan su voz. Y el Señor sabe quiénes son esas ovejas. Él las llama y las ovejas escuchan su voz porque son elegidas. En otras palabras, el llamado eficaz de la gracia
funciona, opera en la vida de los elegidos. Es el llamamiento de la elección incondicional. La gracia irresistible proviene de la elección eterna. Por supuesto. Eso no lo entienden los incrédulos, lo rechazan. Eso no lo aprecian los incrédulos. Eso era lo que no apreciaban los fariseos. Y eventualmente mataron al Señor Jesucristo. Les irritaba, les molestaba. Les parecía intrascendente. Les parecía escandaloso que Dios hubiese elegido y que Dios hubiese enviado a un Salvador para salvar a esos elegidos. Y que Dios estuviese llamando a esos elegidos y que esos elegidos respondieran eficazmente mientras el resto no responde. Eso es lo que tenía irritados a los judíos. Por eso lo querían matar. Ahora, ¿qué es lo que enseña la Biblia acerca de la gracia irresistible? La Biblia dice que el hombre está muerto, que no puede, que no quiere y no merece ser salvo. Los judíos eran así, nosotros éramos así. Yo era así antes de convertirme. Todos somos así desde que nacemos, muertos. El hombre no puede moverse o inclinarse hacia Dios más de lo que un vaso vacío puede llenarse a sí mismo. Ustedes ponen un vaso vacío, él no va a llenarse a sí mismo, es imposible. Un hombre muerto en su pecado no puede tener vida, está muerto. Por ese motivo, Dios elige. Esto está relacionado con la doctrina de la depravación total o la depravación radical del hombre, la pecaminosidad universal de los seres humanos. Es decir, todos los seres humanos nacemos endeudados con Dios, tenemos una deuda con Dios y esa deuda se va incrementando a medida que nosotros vivimos porque pecamos todos los días, añadimos pecado y vamos añadiendo condenación a nuestras vidas. Todos los seres humanos estamos condenados, somos impotentes, somos indignos y además no queremos, no nos interesa. Si a ti no te interesa el mensaje de la palabra de Dios, es porque tú no eres una oveja. Y vas a caminar por esta vida sin rumbo y vas a encontrar mucha satisfacción en el pecado y en tus propios recursos hasta que un día te des cuenta que eso no tiene ningún valor. Todo desaparece. Todo es vanidad sin Cristo. Por eso el Señor viene a buscar a sus ovejas, para darle sentido a su vida, un sentido eterno. Y por eso Dios elige. Sin elección no hay salvación. Y es a los elegidos a quien Dios llama eficazmente. Eso es lo que le está diciendo acá. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo doy mi vida por las ovejas. Y aquellos que están irritados, que están molestos, que están turbados con ese mensaje, el Señor les dice: vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que para que el alma de un pecador sea librada de la esclavitud del pecado, Dios tiene que actuar de una manera soberana y sobrenatural. Dios tiene que actuar por pura gracia. Esto responde a la pregunta que yo mencionaba anteriormente, al principio. ¿Es Dios o el hombre el que determina? ¿Es Dios o el hombre el que determina la respuesta del pecador ante el mensaje del Evangelio? La Biblia dice que Dios elige antes de la fundación del mundo. Bendito sea Dios y Padre, dice el apóstol Pablo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y nos eligió en Él
nos predestinó en Él, nos adoptó en Él. Todo lo hizo por amor, para la gloria de su gracia. Así que es el llamamiento de la gracia, el llamamiento irresistible de la gracia, el llamamiento eficaz de la gracia para los elegidos. Es un llamamiento, al igual que la elección, de pura gracia. Es un llamamiento, al igual que la redención que Cristo compró en la cruz por sus ovejas, de pura gracia. Por pura gracia, Él le da vida a sus elegidos que están muertos en delitos y pecados. Y una vez que Él les da vida, ellos pueden responder de una manera voluntaria, no forzada, de una manera irresistible. No lo pueden resistir. Escuchan el Evangelio y responden, porque son ovejas. En su momento, quizás pasan muchos años en los que tú rechazas el Evangelio. Y en nuestros casos, seguramente, hermano, así sucedió. Por muchos años rechazamos el Evangelio. Yo crecí toda mi niñez y mi adolescencia escuchando el Evangelio sin que para mí significara absolutamente nada, hasta que un día Dios hizo algo en mi vida. Y respondí, no me explico cómo, no sé cómo, sucedió. Sucedió de una manera súbita, inesperada, milagrosa, poderosa, gloriosa, permanente. Porque continúa después de décadas de batallas, de luchas, de errores, de pecados, de dificultades. El Señor nos sostiene. Hace un momento estábamos hablando de la perseverancia eterna de los santos. Es parte de esto. Dios elige antes de la fundación del mundo. Dios nos conoce, no en el sentido intelectual, no en el sentido cognitivo, simplemente que vio que íbamos a existir. No, Él nos conoció de una manera íntima, de una manera soberana, y escoge, elige a los suyos. Y envía a su Hijo Jesucristo a morir por sus elegidos. Y envía al Espíritu Santo a llamar a esos elegidos. Pero para que esos elegidos respondan al llamado del Espíritu Santo, tiene que suceder algo, un milagro. Ahora, el milagro que tiene que suceder en los elegidos para que ellos respondan es el milagro de la regeneración. Y aquí entramos a nuestra segunda consideración. La gracia irresistible opera en los regenerados. La gracia irresistible es eficaz y es irresistible porque el Espíritu regenera a los elegidos para que respondan voluntariamente, inteligentemente e irresistiblemente a ese llamado. La mayoría de los evangélicos rechazan esto, de los religiosos rechazan esto, rechazan la doctrina de la gracia irresistible, porque muchos se imaginan que la gracia irresistible consiste en que Dios obliga a la gente a hacer lo que no quiere hacer. Muchos se imaginan que lo que Dios hace es arrastrar a la gente hacia el cielo a pesar de su resistencia y por así decirlo, en contra de su voluntad. Ellos ven a Dios como alguien que obliga, que coacciona o que violenta la voluntad del hombre. La gente dice, Dios no obliga a nadie, Dios es un caballero. Dios no hace esas cosas. Y es cierto que, en un sentido, Dios no obliga a nadie. Él, por ejemplo, no obligó a los fariseos. Él les dijo, ustedes no creen porque no son mis ovejas. En una ocasión, el Señor le estaba hablando a los fariseos y les dice, este pueblo de labios me honra. Los fariseos eran gente muy religiosa y decían que honraban a Dios. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí,
porque me honran en vano, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, llamando a la multitud, el Señor les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Porque los fariseos tenían este concepto de la santidad, que si un vaso estaba sucio, se contaminaban. Y el Señor dice: no, eso no contamina un vaso sucio, no contamina tomar en un vaso sucio. Lo que contamina es lo que sale del hombre, la maldad que sale del hombre. Los discípulos entonces le dijeron al Señor: Señor, sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra. Y el Señor le respondió: dejadlos, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en un hoyo. O sea, el Señor no estaba obligando a ninguno de ellos, lo dejó seguir por su camino. Ciegos, plantas desarraigadas, plantas que nunca fueron plantadas por el Señor, escandalizados, turbados, irritados contra el mensaje del Evangelio, aburridos con el mensaje del Evangelio. Así que Dios no obliga a nadie. Cuando alguien responde genuinamente es porque ha sucedido en él un milagro, el milagro de la regeneración. Y recuerden lo que dijimos inicialmente, que el llamado irresistible o la gracia irresistible proviene de la elección, y a esos elegidos Dios los regenera. La regeneración es un milagro en el corazón del hombre, en la conciencia del hombre, en el hombre interior del ser humano, que hace entender plenamente al pecador que necesita a Dios, que le hace comprender al pecador su pecado, su condición, y por consiguiente responde porque ve su pecado y desea creer, desea salvarse. Y cuando este deseo, esta necesidad, esta nueva visión de su realidad pecadora y de Cristo que murió por los pecados se hace en él realidad, esa persona responde, pero responde porque Dios le dio vida. No responde porque tomó la decisión. No responde porque de su propia voluntad le brota el deseo. El deseo nunca va a brotar en ningún hombre, en ningún ser humano, porque están muertos de pecado. Dios tiene que regenerar a esa persona. Eso es lo que llamamos la gracia irresistible o el llamamiento eficaz. Noten ustedes, no es un llamamiento que obliga, no es un llamamiento que fuerza la voluntad de gente indispuesta, sino que es un milagro, el milagro de la regeneración. Sin la regeneración, el hombre escucha el Evangelio y no entiende, no quiere, no puede responder. Sin la regeneración, las personas escuchan hablar de Cristo, escuchan hablar de su pecado, escuchan hablar de la vida eterna, escuchan hablar de la salvación y no les interesa. Les puede parecer simpático, les puede parecer bonito y quizás visiten la iglesia y digan: me gustó esa iglesia, qué linda esa iglesia, qué amables los hermanos, qué bonitos los himnos, pero en realidad no le interesa. Su corazón es un corazón de piedra. Su condición es una condición de muerte espiritual. Es esclavo del pecado. Es ignorante espiritualmente. Su naturaleza carnal, su mente mundana, no lo deja. No lo deja oír, no lo deja apreciar, no lo deja desear o procurar responder a ese llamado. No. Por eso es que tú eres duro de corazón. Por eso es que no te interesa esto. Por eso es que escuchas esto y sales igual de aquí. Quizás sales un poquito afectado, un poquito impresionada, pero luego lo vas a olvidar.
Tu vida mundana es más importante. Tus intereses, tus problemas, tus responsabilidades. Y no es que los creyentes no tengan responsabilidades, ni intereses, ni problemas, pero entienden que todo esto acá en la vida es secundario a este llamado supremo, a la vida eterna. Porque el problema del hombre, el verdadero problema del hombre es su enemistad con Dios, su deuda con Dios, su corrupción moral delante de Dios, su impotencia delante de Dios y la condenación a la que está destinado sin el arrepentimiento. Así que Dios elige desde antes de la fundación del mundo, envía al Señor Jesucristo a vivir una vida santa y a morir como un criminal por el pecado de sus elegidos. Y envía al Espíritu Santo a llamar a esos elegidos. Y en su momento, esos elegidos son regenerados y responden a ese llamado. De modo que el llamado de la gracia solo es irresistible para un corazón regenerado. Sin regeneración, el llamamiento no es eficaz. Los hombres van a resistir ese llamamiento. Porque pueden resistirlo, desean resistirlo, no pueden hacer otra cosa más que resistirlo. Siempre lo van a resistir. No pueden ni quieren otra cosa más que resistirlo, ignorarlo y rechazarlo por completo. O sea, en cierto sentido, hermanos, el hombre tiene libre albedrío. Acabamos de estudiar que el hombre no tiene libre albedrío, esa es la doctrina bíblica. Pero hay un sentido en el cual el hombre sí tiene libre albedrío. O sea, tiene voluntad libre, es capaz de tomar decisiones. Pero atención, yo no estoy contradiciendo lo que hemos estudiado y lo que dice la confesión, que el hombre no tiene libre albedrío. Pero atención, hay un cierto libre albedrío puramente humano que está limitado a asuntos materiales, temporales y humanos. Es decir, es una libertad de decidir, pero que no alcanza a decidir respecto a lo espiritual, a lo eterno y a lo divino. Recordemos la depravación total del hombre. El hombre nace sin libertad moral ni espiritual, nace muerto. El pecado original deja al hombre en una condición tan miserable que no somos capaces de dejar de pecar. Es imposible dejar de pecar para los seres humanos. Somos capaces de elegir lo que deseamos, pero sin la regeneración, nuestros deseos están encadenados a nuestros impulsos malignos. Es decir, cuando una persona no es regenerada, puede tomar decisiones, pero las decisiones que toma siempre están encadenadas a su pecado. O sea, la libertad que los hombres tienen siempre los conduce al pecado, de una manera o de otra. Así que en la carne, todo ser humano es libre para pecar. Pero por supuesto, esa es una libertad, el pecado puede ser muy decente, puede ser disimulado, puede ser invisible, pero es pecado. Y es una libertad vacía, inútil respecto a Dios. Y que siempre va a llevar al hombre al pecado, más pecado y a la condenación y a la miseria. Es una libertad sin libertad en realidad. Es libertad para lo terreno, para nuestra propia voluntad, pero no para la voluntad de Dios. En realidad es una esclavitud moral, una esclavitud mortal. La verdadera libertad para responder al llamado de Dios solo puede venir de Dios, no procede de nosotros. Es una obra de Dios en el alma, es la regeneración. La gracia irresistible proviene de la elección. La gracia irresistible opera en la regeneración, en los regenerados. Viene de afuera, viene de Dios, para que entonces podamos nosotros responder por la vida que Él nos da, por la vida que recibimos. Por eso no dependemos solo en parte de la gracia para nuestra conversión, sino totalmente por gracia,
Por eso los reformadores proclamaban solo por gracia. Es una obra de la gracia. El poder responder al llamado de la gracia, al llamado de Dios a la vida eterna. Es por eso que, como dijimos anteriormente, la gracia irresistible tiene que ser producto de la elección. Dice, a los que antes conoció, a estos también predestinó, y a los que llamó, a los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que predestinó, llamó, y a los que llamó eficazmente, porque eran predestinados, los justificó. ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este es un llamado celestial, no es el llamado del pastor, no es la manipulación de una iglesia o de una religión, es un llamado irresistible. Por eso, hermanos, no nos interesa que venga mucha gente a la iglesia. Los pastores y las iglesias no deben estar interesados en llenar locales, en crear actividades y eventos y ambientes para que venga mucha gente. Lo que nos interesa es que se conviertan, que se arrepientan, que crean en el Señor Jesucristo, que respondan a este llamado de una manera irresistible, voluntaria, espiritual. Gente convertida. ¿Para qué quiere una iglesia gente inconversa en sus bancas? La gente inconversa lo que va a traer son problemas, por supuesto, problemas del mundo, porque va a querer cosas del mundo, no va a querer cosas espirituales, se va a aburrir en la iglesia y entonces va a comenzar a pedir algo más entretenido, algo más estimulante, porque no tiene interés en lo eterno, no tiene interés en lo espiritual. Y lamentablemente muchas iglesias y muchos pastores comienzan a satisfacer esas concupiscencias de la gente. Llenan las iglesias de gente inconversa. Los inconversos comienzan a exigir sus gustos, su complacencia, y las iglesias, los pastores comienzan a satisfacer esas necesidades carnales. Lo que Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, predica esta palabra a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, porque viene tiempo cuando la gente no sufrirá la sana doctrina, tendrán comezón de oír. Y se amontonarán maestros conforme a las concupiscencias, a los deseos, a las exigencias de la gente, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. La religión va a ser fabulosa, la iglesia va a ser fabulosa, el edificio va a ser fabuloso, todo va a ser fabuloso, pero no es de Dios. No lo queremos. Yo no lo quiero. Tú no lo quieres. Queremos al Señor, queremos a Dios. Queremos la vida eterna, queremos a Cristo, queremos la obra del Espíritu, queremos la verdadera palabra de Dios. Cuando el Señor le hablaba en esos términos, hermano, a las multitudes, dice que lo abandonaban. El Señor le dice: Señor, sabes que se ofendieron, déjalos. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Son ciegos, guías de ciegos, ambos caerán en el mundo. Abandonaban. El Señor le dice a sus discípulos en una ocasión: ustedes quieren irse también. Y Pedro, hermano, en ese momento comprendió, visualizó que las palabras que necesitaban eran palabras espirituales. Y le dice: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos conocido y creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Pero esto es para los elegidos. Así que la gracia irresistible proviene de la elección. Y la gracia irresistible opera en los elegidos. Dios no obliga a nadie. Dios regenera. La regeneración es lo que el Señor Jesucristo le llamó también nuevo nacimiento. Le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer otra vez. Tienes que nacer otra vez, porque no importa que tú seas príncipe de los judíos, no importa que tú seas maestro de la religión en Israel, no importa que tú seas prominente, que seas muy respetado, que tengas mucha categoría y mucha reputación y fama.
Tienes que nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Regeneración. El profeta dice que es un cambio de corazón, que Dios cambia el corazón de piedra, quita el corazón de piedra, insensible, muerto, y pone un corazón de carne, sensible al llamado de Dios. Regeneración. Pablo le llama resurrección espiritual. Nos hace morir al pecado y nos da vida juntamente con Cristo. Y esa vida nos hace responder como Lázaro, cuando el Señor le dijo: Lázaro, ven fuera. Es porque el Señor le había dado vida a Lázaro, y Lázaro escuchó las palabras, y Lázaro salió amarrado todavía, quizás salió rodando, hermano, salió sucio, maloliente, pero salió afuera, lo limpiaron, lo desataron, no tenía vida. Muchos vienen a la iglesia destruidos, fracasados, malolientes del pecado, pero el Señor les da vida y luego los limpia, los cambia, los transforma. La regeneración es imprescindible. La gracia irresistible opera en los regenerados. La regeneración es vida nueva, es el nuevo hombre, es lo que produce la conversión. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 6, ustedes quieren venir conmigo a Juan capítulo 6, verso 44 y 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está entre los profetas, está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Noten que el Señor no dice aquí todo aquel que leyó la Biblia o todo aquel que escuchó un mensaje, sino todo aquel que oyó al Padre. Y al Padre se le escucha a través de la predicación, a través de la lectura de la Biblia, a través de los medios que Él usa, soberanamente. Permítanme ilustrarles estos, hermanos, con un testimonio que a mí me ha impresionado mucho, de un hombre que conocí hace muchos años en Nueva York, que tenía un negocio muy próspero, un hombre joven, un hombre atractivo, un hombre exitoso, se casó, tuvo un hijo con su esposa. Su esposa le fue infiel y él entró en una enorme depresión. Debido a la depresión y a otras circunstancias que vinieron a su vida, porque además de eso él se enfermó, una condición que lo debilitaba, abandonado por su esposa, traicionado por su esposa, enfermo, deprimido, perdió también su negocio, o sea, perdió todo, perdió su lugar, perdió su negocio. Jamás había escuchado del Evangelio, jamás había estado en una iglesia, no le interesaba, no sabía, no quería, era ignorante por completo. Y en medio de aquella depresión y aquel fracaso, sin encontrar ningún consuelo, sin encontrar ninguna esperanza, él pensó: voy a leer la Biblia. Comenzó a leer la Biblia. Encontró un versículo que decía: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el Señor usó ese versículo y le hizo pensar: ¿quién es ese Verbo? ¿Qué quiere decir que se hizo carne? ¿Qué quiere decir que habitó entre nosotros? Sin saber absolutamente nada. Y quería saber, quería averiguar. Eso le quedó ahí en su mente. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y se recordó que en alguna ocasión había escuchado predicadores en la radio que explicaban la Biblia, y comenzó a escuchar, comenzó a buscar un predicador y encontró un predicador. Y este predicador hablaba sobre la motivación, el positivismo, el pensar bien, el confesar positivamente. Y cuando él escuchó eso, él dijo:
Eso no es lo que yo estoy leyendo en la Biblia. Eso no es la Biblia. Yo quiero escuchar a un verdadero predicador. Hasta que encontré una iglesia donde se predicaba verdaderamente la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué produce una inquietud como esa? ¿Qué es lo que hace a una persona que no sabe nada, que nunca ha estado expuesta al Evangelio, tener esas inquietudes, esos deseos y tener ese discernimiento de escuchar a un predicador falso y descubrir que ese no está predicando la Biblia? ¿Qué es lo que hace que una persona responda de esa manera? El llamamiento irresistible, la regeneración. Si tú estás inquieto, si tienes hambre y nunca has conocido, no entiendes plenamente, pero tienes hambre, como aquella mujer samaritana que comenzó a tener deseo de aquella agua de la cual el Señor le hablaba, es porque el Señor te está llamando. Y si no tienes ningún deseo, si permaneces indiferente a esto, si para ti esto es intrascendente, no importa, quieres que termine ya ese servicio para irte, quieres que termine este predicador para que no seguirlo escuchando más, tienes que arrepentirte, pedirle a Dios misericordia. Tienes que decirle: Dios, ten misericordia de mí, porque parece que este mensaje es importante, es lo más importante que estoy escuchando en mi vida y lo estoy desechando. Quizá Dios tenga misericordia de ti. Porque este no es un llamamiento que obliga, pero Dios escucha, Dios tiene misericordia. Tú lo sabes. Por muchos años nosotros fuimos indiferentes. Un día Dios tuvo misericordia de nosotros. Necesitas nacer de nuevo como Nicodemo. Necesitas esa vida espiritual que el Espíritu Santo da a los muertos, cambiando sobrenaturalmente su corazón de piedra en un corazón de carne. Necesitas entender esto necesitas recibir esto para entender, creer, desear y aceptar voluntaria y realmente arrepentido de tus pecados la vida eterna que el Padre te ofrece en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Para salvar a los pecadores. Y Pablo dijo: de los cuales yo soy el primero. Pero terminemos, hermano, brevemente, hablando de las evidencias bíblicas de la gracia irresistible. Hay ejemplos bíblicos y hay evidencias bíblicas. Dios nos ha dado ejemplos y evidencias en la Escritura de la gracia irresistible. Lo ilustra con ciertas historias que son proféticas y son alegóricas, como por ejemplo esta que encontramos, hermanos, en Ezequiel 37. Si ustedes vienen conmigo a Ezequiel 37. El profeta Ezequiel recibió esta visión en el capítulo 37 para ilustrar lo que Dios hace con aquellos que están muertos, que son impotentes, que son indignos, cuando Dios se propone salvarlos. Dice el capítulo 37, la mano de Jehová vino sobre mí, verso 1, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Bueno, esto es extraño, ¿no? Porque Dios le dice al profeta que vaya y le profetice a unos huesos secos. Y Dios le dice que cuando él profetice esos huesos secos van a recibir vida. Tendones, carne, piel. Entonces en el verso 7 dice el profeta: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré,
y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo, los huesos secos, que recibieron vida por la palabra de Dios. Esto ilustra de una manera gráfica la gracia irresistible, el llamamiento eficaz, como el Señor da vida, para que ahora estos huesos que estaban secos, muertos, inertes, imposibles, incapaces, ahora tengan vida y puedan responder al llamado de Dios. Eso hace Dios con los pecadores. Eso hizo Dios con Zaqueo. Zaqueo era un ladrón. Zaqueo era un hombre muy importante en su sociedad, pero era uno de esos ladrones legales que tenía una posición que le permitía extorsionar a la gente, explotar a la gente, engañar a la gente, de una manera legal, entre paréntesis, o política, burocrática, pero era un ladrón, un sinvergüenza, un explotador, y un día encuentra al Señor. Ustedes van a encontrar esa historia en Lucas 19, si la quieren leer después. Y encuentra al Señor. Y como era un hombre de muy baja estatura, y había una multitud, se sube a un árbol para ver a Jesús pasar, porque le llamaba la atención Jesús. Algo lo atraía acerca del Señor Jesucristo, no sabía exactamente qué, pero él se sube, quiere ver a Jesús, y cuando Jesús va pasando por ahí, le dice, Zaqueo, bájate de ahí, porque hoy voy a habitar en mi casa. Y ese hombre recibe ese llamado irresistible, ese llamado eficaz, esa gracia irresistible. Y el hombre se arrepiente, comienza a ver su vida miserable, de explotación, de miseria. Y dice, Señor, yo voy a devolver todo lo que he robado. Y lo voy a devolver cuadriplicado, porque yo no puedo permitir que tú vengas a mi casa con pecado. Ese hombre estaba arrepentido. La gracia irresistible trae arrepentimiento. La gracia irresistible trae fe. Fe en Cristo. ¡Qué maravilla! Zaqueo se arrepintió. Pablo, el perseguidor de la iglesia, él autorizaba que mataran a los cristianos. Él estuvo presente cuando mataron a Esteban a pedradas, y él dio autorización para que lo mataran a pedradas. Su corazón no se conmovía, porque él odiaba a los cristianos, perseguía a los cristianos, era perseguidor, injuriador, blasfemo. Pero persiguiendo a los cristianos, el Espíritu Santo le habla y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa de él dar coces contra el aguijón. Estás pateando un clavo, Pablo. Persiguiendo a los cristianos. Y Pablo se arrepiente. Pablo responde. Pablo le dice, Señor, ¿quién eres tú? Y el Señor le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo se arrepiente. Y se bautiza. Y su vida es transformada. Es el milagro de la regeneración que permite que la gracia, el llamamiento de la gracia sea eficaz en aquel que ha sido regenerado. Dice que Pablo en una ocasión encontró a una mujer llamada Lidia. Era una vendedora de púrpura, una mujer muy exitosa. Esta no era una pecadora como Zaqueo, no era una perseguidora de la iglesia como Pablo. Era una mujer decente. Era una mujer trabajadora, exitosa, pero escuchó el mensaje del Evangelio que predicaba Pablo. Dice el capítulo 16 del libro de los Hechos, que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. El Señor abrió su corazón. Y ella estuvo atenta.
comprendió, vio su pecado, vio a Cristo, se arrepintió, creyó, fue transformada. El hijo pródigo estaba en una posilga con los cerdos, dando de comer a los cerdos, con hambre, porque se le había acabado absolutamente todo. Sus amigos lo habían abandonado. Y cuando él se ve rodeado de aquella miseria, de aquella posilga, de aquella cosa maloliente, degradante, se recuerda que tiene un padre. Dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré y le diré a mi padre: he pecado contra el cielo, contra ti no soy digno de ser llamado hijo. Pero la Biblia dice que esto sucedió en un momento específico, cuando él volvió en sí. Es decir, Dios hizo un milagro en su vida. El milagro de la regeneración. ¿Te ha hecho Dios volver en sí a ti? Porque para ser salvo tienes que volver en sí, tienes que nacer de nuevo. La salvación es del Señor, no es de los hombres. La salvación es del Señor no solo en su realización, sino también en su aplicación. Él es el que nos ha elegido, porque la gracia irresistible proviene de la elección. Él es el que opera el milagro de la regeneración, porque la gracia irresistible opera en los regenerados. Él es el que nos muestra cómo esto sucede en la vida de la mujer samaritana, en la vida de Zaqueo, en la vida de Pablo, en la vida del hijo pródigo. Dios es el que lo hace. Es la obra de Dios, no es la obra del hombre. Pero ¿sabes qué? Tienes una responsabilidad. Porque Dios te está llamando, a todos los está llamando, sinceramente. Porque quizás tú digas: pero si Dios te está llamando y solo los elegidos van a responder, entonces yo no sé, a lo mejor yo no soy elegido. Tú no lo sabes, pero Dios lo sabe. A pesar de esta doctrina, Dios te llama a ti. Es tu obligación responder. Si no respondes, no es culpa del Evangelio. No es culpa de Cristo. No es culpa de nadie. Es tu propia culpa si no respondes. Si eres indiferente, estás mostrando tu culpa. Estás muerto. Estás condenado. Estás condenado. Tienes que arrepentirte. Dios te ha dado dones. Dios te ha dado muchas bendiciones. Dios te ha guardado hasta aquí. ¿Cuántas cosas buenas Dios te ha dado? A pesar del sufrimiento y a pesar de muchas adversidades en tu vida, Dios te ha traído hasta este preciso momento. No seas como aquel hombre del cual hablaba Spurgeon, que llegó a un hotel, se hospedó en el hotel por una semana, disfrutó todas las facilidades del hotel, todas las comodidades del hotel, comía, desayunaba, almorzaba y cenaba en el hotel. Y al final de su estancia se va y el dueño le dice: bueno, tienes que pagar. El hombre dice: ¿cómo que tengo que pagar? Claro, has comido, has bebido, has disfrutado, tienes que pagar. Todo esto tiene un precio. Y el hombre dice: si hubiera sabido, no vengo al hotel. Y el dueño le dice: tú eres un sinvergüenza, un chiflado o un ladrón. Y hay gente, hermano, que o son sinvergüenzas, chiflados o ladrones, pero están deshonrando a Dios. Han recibido tanto y no se arrepienten. No creen. No se dan cuenta de la oportunidad maravillosa que Dios te está dando. Dios te está dando la oportunidad de que te arrepientas, que vengas, que creas en ese Salvador tan maravilloso. Dios te está llamando. Si de todas maneras esto no te interesa, y de todas maneras vas a dejar pasar esto por arriba de tu cabeza, ve a tu casa y dile al Señor: Señor, ten misericordia, y si esto es verdad, yo quiero conocerlo. Ten misericordia de mí. Por favor, obra en mi milagro de la regeneración. Sálvame, dame vida eterna, perdona mis pecados. Ve a Él, ora, clama, pide, busca, sigue oyendo la palabra. Porque esto es cuestión de vida y muerte eterna.
No es solo la vida o la muerte en esta tierra, es vida o muerte eterna, al cielo o al infierno. Algunos han respondido y temporalmente parecen dar fruto y luego se vuelven atrás. Estos se llaman apóstatas. Y los apóstatas también estarán condenados. Si te has vuelto atrás, ven, regresa, arrepiéntete. El Señor te va a recibir. Pero aquellos que hemos recibido este llamado y hemos perseverado, ¿por qué hemos perseverado? Hace un momento estábamos escuchando, hermano, sobre la perseverancia eterna de los santos. ¿Es de nosotros la perseverancia? No, es también de la elección. Es porque Dios nos ha elegido y nos ha dado todos los recursos y ha planificado todo de tal manera que sus elegidos perseveren en santidad hasta el fin de los días. Pero tenemos que perseverar, ser agradecidos, ser adoradores en espíritu y en verdad, hacer firme nuestra vocación, nuestra elección. No te equivoques, tienes una responsabilidad. Si Dios te ha llamado, te ha dado vida y ahora eres justificado, salvo, perdonado, nuestro llamado es ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Estamos en deuda con Dios por la fe que nos ha dado, por la vida que nos ha dado. Pablo dice: soy deudor, ay de mí si no predico el evangelio. Somos deudores. Lo más grande Dios nos lo ha dado. Y juntamente con lo más grande que es su Hijo Jesucristo, nos ha dado todas las demás cosas. ¿Cómo no vamos a responder nosotros con adoración, con gratitud? ¿Cómo no vamos a orar, a responder nosotros con servicio a Dios? Por eso, hermanos, el Señor dice que Él escogió a lo débil del mundo, a lo necio del mundo, a lo vil del mundo, a lo débil para avergonzar a lo fuerte, a lo necio para avergonzar a lo sabio, a lo vil, a lo menospreciado y a lo que no es para avergonzar a lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en mi Señor. Amén. Oremos, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la elección, por la regeneración, por la gracia irresistible. Te damos gracias, Señor, por la redención que nuestro Señor Jesucristo compró para sus ovejas en la cruz del Calvario. Te damos gracias por el llamado del Evangelio, porque Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Te damos gracias por la predicación, por la iglesia. Damos gracias, Señor, por tantas cosas maravillosas, más allá de nosotros mismos, más allá de lo que este mundo ofrece, porque este mundo se pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque todo en esta tierra es vanidad, Señor, vanidad de vanidades. Todo se destruye, todo desaparece, todo se corrompe. Pero la vida eterna permanece para siempre. Gracias, Señor, por llamarnos a esta vida eterna. Por favor, ten compasión de aquellos que no han respondido a este llamado. Obra en sus corazones, Señor. Obra en sus corazones quebrantamiento, arrepentimiento y vida para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.